Y en directo. ¿Por qué siempre llega tarde esos 5 segundos? Me cago en la puta. Y ahora se está viendo cómo estoy colocando la puta cámara. ¿Pero por qué? La madre que lo parió. En fin. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Y se está viendo cómo he colocado la cámara. Me cago en la puta. No se tenía que ver eso. Pero si no le he dado a empezar la puta emisión, ¿por qué coño pasan estas cosas? Joder, empiezo tarde y me encuentro con estas mierdas. Me cago en la puta. En fin. Muy buenas. Vamos a empezar en condiciones. Ay, pues vamos a empezar hablando del tema de la crisis del papel. Que, bueno, ayer subí un vídeo ahí un poquito express, sin apenas edición ni nada. Fue de esto que coges el móvil, de coger el móvil, salir a la calle y ¡pam! Ya está. Sin currármelo demasiado. La verdad es que ha sido una semana bastante ajetreada en general, a pesar de que esta semana he trabajado un día menos. He tenido fiesta y demás. Pero bueno, ha sido ajetreadilla y ahora contaré un poquito cómo ha ido en general, sobre todo el tema laboral, Cristian. Pero lo primero que quiero contar es el tema de la locura esta del puto papel. O sea, se arma un pifostio con el tema de lo del coronavirus y demás. Se monta un bulo por las redes de que no iban a dar abasto con el tema del papel higiénico, porque que si estaba además hecho del mismo material con el que se hacían las mascarillas. Y la gente, pues, a lo loco a comprar. Y es que han arrasado con todo, macho. O sea, no se podían ir a primera hora de la mañana porque entre las colas y la puta que lo parió, es que no pillabas nada. Y a ver la semana que viene cómo me las apaño. O sea, tendré que coger y decirle al compañero nuevo de piso que ya que no trabaja ni nada, y supongo que acabará ahora de estudiar, o a lo mejor no le hace ni siquiera ir a clase por el tema este del coronavirus, que coge y se vaya a hacer la compra al súper a las 10 de la mañana a pillar sitio para coger papel higiénico, porque si no se nos va a acabar prontito. Y es que es una mierda muy grande, o sea, porque yo, por ejemplo, ahora, y me imagino que mucha gente a lo largo de toda la semana tiene que ir a trabajar y no puedes hacer colas ni hostias. Entonces, a ver cómo va a comprar esa gente. O sea, los que no hemos pillado nada ahora el fin de semana estamos completamente jodidos hasta el fin de semana que viene. Y si no lo pillamos el fin de semana que viene, pues seguiremos igualmente jodidos. Así que la cosa tiene su intríngulis. Vamos a poner musiquita de fondo que estaba sin poner, me acabo de dar cuenta ahora. Me pregunta Cristian que si sigo con el tema de React. Yo también tengo poco tiempo. Yo también, en el poco tiempo libre que tengo ahora. Sí, ya terminé la aplicación que estaba desarrollando, ya la hemos subido al servidor de AWS. Y en el último día me cogieron y me dijeron, pues mira a ver si puedes preparar un Dockerfile y un Docker Compose para dockerizar la aplicación. Y yo, estupendo, o sea, me lo decís ahora a última hora, pues de lujo. Y será una de las cosas que os comenté de lo que tuve el viernes. Porque el viernes, aparte de eso en el trabajo, estuve prácticamente toda la mañana de médicos. Estuve haciendo de traductor en el hospital. Aprendí palabras nuevas. Y bueno, ahora os contaré un poquito más en detalle cómo fue la aventura y por cuánto salió la broma de la persona a la que acompañé. Muy buenas, Céfiro. Pero sí, bueno, por cerrar un poquito lo del tema laboral, he terminado ya la aplicación en la que estaba, la hemos dejado ya preparadita y demás. Y ahora se supone que a partir de la semana que viene, a partir de mañana, por la mañana, pues empezaré en un proyecto nuevo durante 2 semanas. Creía que me iban a mandar a otro sitio, pero resulta que ahora el equipo va a venir a donde estoy trabajando yo, a mi empresa. Y voy a estar a cargo de ello. Y no sé, es que no tengo ni idea, no me han dado ni detalles ni nada de lo que tengo que hacer ni nada. O sea, mañana me enteraré de todo y a ver qué pasa. A ver cómo soy como líder de proyecto. Esta vez con, no sé, son 4 personas al cargo, creo. Así que a ver qué tal. No sé cómo será la situación.
Lo que sí sé es que no tengo que utilizar japonés, que son americanos y que será en inglés. Así que bueno, por lo menos tengo más confianza a la hora de poder dirigir un equipo en inglés. Eso no tengo problema. Así que en ese sentido, por lo menos estoy tranquilo. Porque si tuviera que hacerlo en japonés, ya tendría que plantearme, bueno, pues, cómo doy las órdenes, si estaré utilizando un lenguaje correcto, si les parecerá bien que un guiri les mande, todas estas mierdas. Así que, bueno, en ese sentido estoy un poquito tranquilo. Luego, ¿qué más? ¿Qué más os cuento? Anécdota de toda la semana, durante varios días en realidad. Lo del tema de la propiedad privada. Bueno, esto lo mandé por el grupo. No, por el grupo de WhatsApp creo que solamente enseñé lo de la caja de Amazon. Que dejaron la caja de un paquete ahí delante de la puerta del edificio. Y bueno, pues con toda la tranquilidad del mundo. Eso en España no lo hacen. Y si lo hacen, pues pobre de ellos porque probablemente huele. Aquí no. La verdad es que se respeta muchísimo y es una de las cosas que me sorprende. De hecho, por ejemplo, mi vecino de enfrente suele ponerles una nota cada vez que quiere que les dejen algo ahí en la puerta y no están en casa. Pues dice, pues al señor de Amazon, deje aquí el paquete, no se preocupe. Y ya está. Y de puta madre. Pero el de aquí abajo, el del segundo, no dejó ninguna nota ni nada. Y sin embargo se lo dejaron delante de la puerta. Y yo me quedé flipando. Por ejemplo, la otra vez que yo pedí algo, que tuve que pedir algo, a mí también me lo dejaron ahí delante, yo no estaba. Bueno, la primera vez miento, la primera vez me dejaron una nota. Me dejaron una nota de que no estaba en casa. Y a los 2 días volvieron y dejaron el paquete ahí. Como no fui a por ello a la oficina ni nada, volvieron y me dejaron el paquete delante de la puerta. Y yo, pues guay, pues como para que me lo hubieran mangado, ¿sabes? Y si te lo mangan, ¿qué pasa? ¿Te quejas? ¿Y qué? Porque técnicamente, si tú no das la orden de que te lo dejen ahí, no te lo pueden dejar. Es una movida para la empresa, en realidad. Así que bueno, en ese sentido, pues me resultó sorprendente. O sea, ya conocía este tipo de cosas de Japón, pero aún así resulta interesante y sorprendente. Pero el otro caso que me llamó mucho la atención fue que durante 3 días que apareció una raqueta, bueno, una raqueta no, era un set de badminton entero. Eran 2 raquetas y la mariposa esta. Yo la llamaba volante cuando era pequeño. ¿Cómo se llama en realidad? Vamos a buscarlo. Ahora tengo curiosidad. Badminton. Wikipedia. Ilústrame. ¿Cómo se llama la pelotita? Bueno, la pelotita no. Esto. Volante, pluma, mosca o gallito. Bueno. Mosca lo puedo entender. Pluma lo puedo entender porque algunas están hechas de plumas de verdad. Las que no están de plástico. Volante era como lo conocía y es lógico porque va volando. Y gallito, pues ni puta idea, como no sea por las plumas. Pero bueno, sí. Eso, que venía todo el set en conjunto. Y estaba en el suelo, en mitad del parque. Y alguien al final acabó poniéndolo encima de uno de los polletes de banco que había por allí. Y ahí se quedó. Y 3 días se tiró. Y alguien lo cogió, supongo que su dueño, no lo sé. Pero es que me sorprende, o sea, yo recuerdo cuando era pequeño de coger y perder juguetes en el parque y no volver a encontrarlos, evidentemente. Pero aquí, joder, es que te cuidan las cosas. Bueno, también es cierto que no tiene mucho valor. Que yo, por ejemplo, cuando perdí la cartera en Osaka hace 2 años, me voló la cartera, el dinero, las tarjetas y todo. Y finalmente acabó apareciendo las tarjetas nada más. Y casi un mes más tarde. Pero bueno. Los 30.000 yenes que perdí en ese día, los 200 y pico euros que perdí ese día, me dolieron muchísimo. Era la primera vez que estaba en Japón, la primera vez que perdí algo, y yo, bueno, pues aparecerá, o no, quizás no, porque había dinero, y todo el mundo me decía, sí, aquí aparece, y yo no tengo fe, ¿verdad? Ya verás. Ya bloqueando todas las tarjetas, y la madre que lo parió, y yo, pues... Además había perdido el DNI de España, había perdido un montón de tarjetas de España... Y yo me cago en la puta. Al final acabaron apareciendo por suerte, pero el dinero no, evidentemente. Ni la cartera. Y la cartera era buena.
Así que bueno, me tuve que joder y aguantar. Una putada muy grande. Y por aquí empieza Fatalis preguntando, ay, ¿qué tal llevas limpiarte el culo con la mano? Pues todavía no tuve que recurrir a ello. Todavía tengo papel higiénico, me siguen quedando ahí 4 rollos, así que still survive. Todavía puedo sobrevivir. Y Cristian comenta que les parezca bien o no, que les mande es lo que hay. Pues sí, en ese caso no quedaría otra, shikatanai, que se jodan y punto. Pero bueno. Luego, pues bueno, comentando un poquito, ahora que ha vuelto el tema de lo de limpiarme el culo con la mano, lo de la crisis por el coronavirus y demás, pues tal es el punto de locura que de hecho el primer ministro, Shinzo Abe, ha mandado extremar más las precauciones. De hecho en Hokkaido se han cerrado ya colegios y demás. Aquí en Tokio, la zona de Kanto, han empezado a cerrar museos y cancelar eventos deportivos desde el día 29, o sea, desde ayer. Desde ayer han empezado a cancelar todo lo que pueda reunir a mucha gente. Han dicho no. Eventos al aire libre, eventos encerrado, cualquier cosa de estas, ala, a casa. No, se lo han cargado directamente, lo han cancelado y a tomar por culo. ¿Cómo puede repercutir esta mierda, esta movida en el tema de los Juegos Olímpicos? Pues esto es una pregunta que se han hecho bastante desde el apartado periodístico. Y es que de primeras, pues bueno, los ingleses han intentado aprovechar el tirón de toda esta mierda para decir, pues si no se va a celebrar en Japón porque hay riesgo, lo queremos nosotros. Pero bueno, al final el COI ha dicho que un mojón para ellos y que no habrá en principio ningún cambio al respecto. Otra de las cosas interesantes es que, como os digo, de cosas que han cerrado y demás, pues han cerrado los parques de atracciones. Los parques... No son parques de atracciones en realidad, son parques temáticos. Eso, parques temáticos. Universal Studios, el USJ, y han cerrado también Disney. O sea, ambos. Con lo cual, la gente que ha pagado por el puto año, o sea, por el puto ticket este del año, deberían de recibir algún tipo de compensación por el periodo ahora que está cerrado algo, yo creo. Porque les están jodiendo tiempo, en realidad. Que no es culpa de la empresa, pero no sé, deberían de indemnizarlos o algo, no sé. El caso es que, bueno, dentro de los eventos también que se están cancelando y todo este tipo de movidas por el tema del coronavirus, son las bodas. Y es que se están cargando muchas bodas que tenían planeadas para esta época y claro, no las pueden llevar a cabo porque tienen que hacer la cancelación de todos los eventos que involucren gente para prevenir la expansión del virus. Pues tú imagínate a la gente que ha preparado la boda durante un montón de tiempo, que han tenido ya la reserva y la madre que lo parió en restaurantes, bodas, o sea, restaurantes, hoteles y la madre que lo parió, y ahora lo tienen que cancelar por la cara. La verdad es que es una movida bastante jodida, en cualquier sentido, la verdad. Porque bueno, la gente también que viene aquí de turismo y demás, que no pueda visitar museos, que no pueda visitar, yo que sé, Disney, o que no pueda ir a algún que otro evento deportivo que haya, por ejemplo, partidos o mierdas así que la gente quiere ir a ver, pues es un marrón considerable. Por ahora lo que son templos y demás no están cerrando ni vetando la entrada ni nada, pero ¿y si lo hacen? A tomar por culo el turismo ya de este país. O sea, es que es lo primero que bueno, que se cargará. No queda otra, pero bueno. Fatalis comenta, en España están valorando estos días y empezar a poner calles, zonas, ciudades enteras en cuarentena. Veremos esta semana que viene. Pues sí, ya me he enterado que en España ha habido hasta 4 por lo menos casos. Había leído lo último que leí. Por cierto, ya ha llegado confirmado el primer caso en Gijón, un escritor. Joder, pues sí que avanza la cosa rápido. Madre mía. Vale, y ahora me borras el mensaje, pues estupendo. Y lo que estaba comentando, por ejemplo, Estados Unidos, con toda esta movida,
está empezando a considerar el cierre de fronteras también, igual que ha pasado en Grecia, que ha cerrado fronteras con Turquía y demás. Y sin embargo aquí en Japón pues no se plantean eso. O sea, mira que lo tienen sencillo. Simplemente cortan los vuelos aquí y ya está. A tomar por culo. Vuelos y ferries que vayan a venir aquí. Y ya lo tienen súper controladísimo. Y si lo hubieran hecho de primeras, yo creo que se hubiera aislado mucho mejor toda la movida y no hubiera pasado ni lo de la movida esta del yate de Yokohama, ni la madre que lo parió. Y aquí pues cada 2 por 3 están saliendo casos nuevos de coronavirus. Yo no sé cómo lo están manejando. Por ejemplo, hace hoy, me parece que fue la noticia, una mujer daba positivo en Kamakura y cerraban el estudio de yoga al que acudía. O sea, ya con actividades normales del día a día en el cual pues vas al gimnasio o lo que sea y lo tiene uno, pues venga, ya también se sigue expandiendo. Entonces que ya no tienes un punto en el que digas que puedes sentirte realmente seguro. Por ejemplo, yo ayer estuve yendo a un evento y yo, por ejemplo, podría haber estado expuesto a ello también sin ser consciente de ello. Y es que es una movida, es que no puedes hacer nada y lo que no vas a estar es tirarte un mes en casa sin hacer nada, sin salir, sin socializar y sin nada. No sé, me parece muy harto. Que sí, que te puedes coger y salir con las mascarillas en plan ahí todo fuerte, pero no sé. Al final la gente entra en pánico, no sabes realmente el que lo tiene, el que no lo puede tener, te vuelves simplemente paranoico y no sé, es una medida. Yo por ahora no, nada más que me he puesto realmente mascarilla en condiciones cuando he tenido que ir a visitar un hospital, porque bueno, y la gente está más jodida y no sabes lo que te puedes encontrar. Entonces por prevención. Y me he puesto una de las gordas, vaya. No me he puesto las mierdecitas estas tofinas. Que esas lo único que te pueden hacer es salvarte un poquito de si alguien te escupe en la boca. Y poco más. ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Eh, tema de eventos y todo esto. Y espacios. Sí, es cierto, también han cancelado el alquiler de espacios deportivos. Por ejemplo, el coger y alquilar una pista para jugar a fútbol sala o lo que sea, o tenis o lo que sea, tal. Han cancelado en varios sitios la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Con lo cual la gente que tiene grupos de esto de Meetup y demás para poder organizar ese tipo de eventos, también les están jodiendo. Y hay gente que trabaja haciendo ese tipo de cosas. Respecto a cómo se ve el día a día a la gente en el metro y demás, pues por mi parte sí es cierto que cada vez estoy viendo más gente con mascarilla. No todo el mundo la lleva, pero sí prácticamente 80-90% de gente están con ella a tope. Con lo cual, eso por un lado, pero por otro lado la gente tampoco tiene mucha higiene con el tema de las manos. O sea, lo de lavarse las manos todavía no lo tienen muy concebido. Y yo qué sé, las gallinas que salen por las que entran, ¿sabes? O sea, por un lado sí, se ponen mascarilla y la madre que lo parió, pero luego no tienen cuidado a la hora de tocarse la cara y yo qué sé, mismamente se coloca la mascarilla o se quita la mascarilla, beben, se ponen la mascarilla, se rascan la cara, ya está, ya estás jodido. No puedes hacer eso. Tienes que coger, lavarte las manitas, echarte el alcohol y la madre que lo parió y luego ya te tocas si te da la gana. O directamente evitar el contacto en la cara, los ojos. Es difícil de llevar, pero es que es lo que hay. Si no, pues te arriesgas a ello y no queda otra. ¿Y qué más? ¿Recordáis el barco, como estaba diciendo antes, de Yokohama? Este que había la de Dios de gente con coronavirus y demás. Pues hoy terminó por fin la cuarentena de ellos. Hoy ya salió el capitán y concluyó ya el desembarco del barco, valga la redundancia. Al final de ahí creo que han salido... Mira, me estoy tocando yo los ojos ahora. Así que como tenga coronavirus en las manos, la risa. El caso es que al final del barco han salido como unas 705 personas
que dieron positivo al final. De ellos, 35 aún se encuentran graves y 7 la han palmado. Con lo cual, ahí nos quedan que... yo qué sé, de 42, 600 y pico personas andan por ahí. Todavía. Con eso, y no se sabe lo que va a pasar. ¿Y ahora qué cojones haces con esas personas? Es que... no sé. Una movida muy rara. Y luego, por otro lado, en Corea también andan bastante jodidos con el tema de lo del coronavirus. Porque, a ver, bueno, al principio era China y Japón los que más casos tenían. Pero es que ahora en Japón debe haber, yo qué sé, si andan en torno a los 1000 casos. Pero en Corea ya supera los 3700. Y en China había un huevo ya también. ¿Y en qué más países había leído? Que habían empezado también... bueno, en Italia era. En Italia había también fuertes casos de ello. Entonces, vamos a ver si encuentro... vamos a intentar buscar el recuento de coronavirus. Recuento por país. A ver cómo va la posición ahora mismo. Vamos a mirarlo justo ahora. Aquí en el país aparece. Mira, vamos a... 70... hostia, 73 los contagiados en España. Me cago en la puta. ¿What? Pero si hace 4 días no había nada. ¿Cómo cojones hay ahora 73 casos? Hostia, sí que madre de Dios, se expande muy rápido. Me cago en la puta. El brote ha causado hasta el momento 80.000 contagiados y 2.870 fallecidos en el país asiático, en China. Australia y Tailandia han anunciado las primeras muertes por coronavirus después de que Estados Unidos confirmara el sábado un fallecimiento. Sí, pero no me estás enseñando un ranking, que es lo que yo quería buscar. Bueno, aquí aparece algo. China y Corea del Sur, 3.700 y pico casos. Italia, 1.100 y pico. Irán, 970 y pico. Y Japón dice 239 casos. Una mierda. ¿Y los del barco pa' quién? Por eso os decía lo de los 1.000 y pico. Porque en realidad... sí, es cierto que a lo largo del país, vale, podrán ser 200 y pico. Pero en el barco había un cojón más. Con lo cual prácticamente llegas a los 1.000. Francia 100 y Alemania 74, pone por aquí. Y España 76. Venga, pues... la cosa se pone seria. Ahora ya no está a salvo nadie. Vayas donde vayas. Yo creo que los únicos que están a salvo son los masáis, que están ahí en la jungla perdidos. Y no tienen a nadie que los contagie. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver, pues lo que os comentaba antes del tema del hospital. A ver, pues una amiga se puso enferma. Y bueno, yo por los síntomas que me describió, pues de primeras me asusté un poco. Así que cogí, me puse la máscara y dije, sí, yo te acompaño, pero yo voy bien enfundado. Yo con mi máscara, con capucha, con guantes y a 1 metro de mí. bien lejitos. Y nada, el caso es que, bueno, pues fuimos primero al otorrinolaringólogo, a una clínica, que la acabaron derivando a un hospital más grande. Y en todo momento, pues, le tomaron precauciones, porque, bueno, como iba con fiebre y demás, pues podía ser que tuviera coronavirus. Y le preguntaron, pues, lo mítico, ¿has salido del país? ¿Cuánto tienes de fiebre? ¿Tienes tos? Los síntomas y demás. Aún así le hicieron pruebas. Hicieron pruebas de sangre, le hicieron pruebas de respiración. Y bueno, finalmente pues acabó dando negativo, evidentemente, para coronavirus. No era eso, simplemente era una faringitis. Pero resultó bastante interesante desde el punto de vista, bueno, que a la hora de traducir y tal, pues me doy cuenta de que, bueno, que entiendo. O sea, realmente yo tenía bastante preocupación en el tema de que si alguna vez me ponía malo y tenía que ir al hospital,
¿cómo me podría entender con los médicos? Es cierto que algunos, no todos, hablan algo de inglés. Entonces, bueno, pues hay cosas que te intentan decir en inglés. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que cuando le dijeron que le iban a sacar sangre y demás, la primera vez, y dijeron la palabra, no la entendí, y luego pues explicó en inglés blood extraction, y entonces le dije, vale, repíteme la palabra en japonés. Entonces cogí, la busqué y me la anoté. Y así pues, aprovechando la situación, pues pude estudiar un poquito, que nunca viene mal. Aprendes cosas nuevas y para el futuro pues siempre vendrá bien. Luego ya pues estarán ahí las palabras. Y nada, pues al final pues la tuvieron ahí intubada y demás porque no podía comer, no podía tal, así que le metieron suero y la tuvieron ahí prácticamente todo el día. Porque debíamos de llegar más o menos a las 11 de la mañana o así. Y 10, igual eran las 10 y media, 11 por ahí, bueno. Y creo que no salió hasta las 4 de la tarde. Y entre toda la amalgama de pruebas y entre todo lo que le hicieron y demás, pues al final yo creo que se le quedó la factura más o menos unos 8.000 y pico yenes. Prácticamente entre la otra visita al médico y la visita al hospital general, pues 10.000 yenes. Que al cambio pues son unos 80 y pico euros. Y en dólares pues ni puta idea. Pero por ahí andará también. Por ahí andará cerca. 70 y pico dólares, 80 dólares, no lo sé. Por ahí andará. Con lo cual, ponerte malo y a pesar de que tengas el seguro médico, cuando te empiecen a hacer pruebas y demás, pues la broma sale bastante cara. Y por suerte no la han dejado ingresada. Porque, claro, lo que le dieron de opciones fue o te ingresamos o tienes que comer para tomarte la medicación. Y de primeras pues que no podía, así que cogieron y le tuvieron que meter medicación por suero y darle suero para que, bueno, pues para que el cuerpo pillara energía. Así que si con un día simplemente te han dejado la broma en 10.000 yenes prácticamente, pues ya sabéis a lo que te puede salir más o menos cada día que estés hospitalizado. Pues a 10.000 yenes más o menos por día. Es cierto que bueno, que el primer día le hicieron muchas pruebas y demás, entonces bueno, pues eso encarece un poco. Que luego cuando pillas una habitación también depende de qué tipo de habitación pilles. Te puede salir más cara, más barata. Normalmente son de 1.000 a 10.000 yenes. Me parece que son 3.000 yenes creo que una habitación en la que están 4 personas. Que unos 6.000 si es de 2. Y cerca de 10.000, 12.000 si es de una individual. Luego los menús diarios en el hospital, porque la comida también la tienes que pagar, evidentemente, rondan los 500 yenes, es algo menos, son 450, 460 yenes. Que para los que sean vagos y no quieran buscar en Google, pues ya sabéis la regla de multiplicar por 8 y dividir. Entonces nos quedaría que son, pues yo que sé, 500 yenes por hacer el redondeo, pues 4 euros el menú del día. Y ahí con eso ya comes todo el día. Con 4 euros. ¿Y qué más? Luego pues eso, lo de las habitaciones, pues dependiendo de una o de otra, pues hasta 80 pavos la broma. Prácticamente como un hotel, realmente. Más luego las pruebas que te hagan y todo eso. O sea que ponerse médico, hostia puta. Ponerse malo realmente te sale por un ojo de la cara. Y que te ingresen una semana, pues prácticamente son 100.000 yenes, unos 800 euros. Así que tener cuidado. O contratar un seguro privado. Si veis la posibilidad de poneros malos, contratar un seguro privado que lo cubra todo. Que no sé por cuánto sale en España. Eso lo tiene un compañero que está por aquí con la Working Holiday. Se pilló eso. De hecho, se jodió un brazo. Le pusieron escayola, la madre que lo parió. Y gracias a que bueno, que tenía ese seguro, pues no le han cobrado nada. Y por aquí Fatalis pregunta, pues menudo plan, la pregunta es, si pillas el bichillo, ¿quién paga la factura? Porque claro, ponte que eres una persona mayor con riesgo y se complica el tema, pero no te van a dejar en la calle que contagies a todo el mundo. Pues es muy buena pregunta esa, la verdad.
No tengo ni idea de cómo va el tema del coronavirus concretamente. No sé si el gobierno se haría cargo de ello como tal o no. Lo que sí sé que debido a todo el tema del coronavirus, hay empresas que están obligando a los padres de críos y demás, por ejemplo, a que se queden en casa. Porque, claro, los niños no van a ir a la escuela, están cerrando las escuelas. Entonces, el tema de todo esto es que los padres, si tienen que ir a trabajar y no tienen con quién dejar a los críos, pues es una jodienda muy grande. Entonces lo que ha hecho el gobierno es que va a fomentar de cara a las empresas y demás que puedan pagar a esos trabajadores aunque no trabajen, para cubrir un poquito todo el tema de la seguridad, sobre todo en los colegios y demás, para que no se extienda a los críos, que entonces ahí así sería muchísimo más jodido. Y por aquí, a ver, os voy a leer una noticia de algo que pasó ahora mismo en Hokkaido. Bueno, esto es del viernes, en realidad. Declaran en emergencia la prefectura de Hokkaido. El gobernador de la prefectura de Hokkaido, en el extremo norte de Japón, la isla que está arriba del todo, ¿vale?, declaró que la propagación del virus en su prefectura era una emergencia y pidió a los residentes que se queden en casa este fin de semana y que salgan solo si era necesario. Dijo que si no se hace nada, la infección por coronavirus se propagará rápidamente y con el fin de poder poner fin a este problema lo antes posible para proteger las vidas y la salud de los residentes y minimizar el impacto en nuestras vidas, creo que este es un momento crucial. Debemos tomar medidas sin precedentes para frenar la situación. Se han reportado ya 66 casos en la prefectura, me cago en la puta. La mayor en Japón. La mayor parte de ellos sí, exceptuando los del barco. Los infectados incluyen estudiantes, un maestro y un conductor de autobús escolar. Vale, pues ya están jodidos allí. Ya están jodidos y por eso han decidido tomar este tipo de medidas. Así que bueno, eso lo explicaría todo. ¿Qué más? Es que esto lo leí. A ver si lo tengo por aquí. Es gracioso porque por aquí pone que, según unos expertos, no tiene base científica lo de cerrar las escuelas. Pues en realidad sí, joder, porque si ya ha habido el problema este en Hokkaido, y dice, si bien varios expertos admiten que es necesaria la suspensión temporal de las clases en la prefectura de Hokkaido, la más afectada por el coronavirus, no ven claro que lo mismo se aplique en los colegios ubicados en áreas donde no existen casos de coronavirus. Hombre, también es cierto que para lo que les queda ahora mismo a los críos en clase, pues tampoco yo creo que vayan a hacer mucho, la verdad. De hecho, una de las cosas que os contaré fue una de las experiencias que tuve cuando estaba dando clases de inglés. A la hora de ir a los colegios durante las vacaciones y demás, tienen a los niños allí en el colegio sin hacer nada. Los niños se quedan en el colegio porque no tienen con quién quedarse en casa, y en el colegio pues están leyendo cómics, viendo películas, jugando o durmiendo. Se pegan siestacas por la mañana. A eso de las... yo que sé a qué hora iba a buscarlos, a las 2, no, 1. Sobre la 1 o así, después de comer, se pegan siestacas allí. Cierran a cal y canto las ventanas y a dormir. Sacan camitas y demás, como cuando estaban en el Yochien, en la guardería. Y eso me llamó muchísimo la atención. De hecho, quizás haga algún vídeo también hablando de ello, joder. Y tengo pendiente editar el otro. También. Si es que no me da el tiempo. No vivo. Y el caso es que, bueno, pues dicen que yo que sé, que prefecturas como... yo que sé, Kawasaki y demás, que no tienen nada, no deberían de cerrar las escuelas y debería de poder seguir la vida pues como algo normal, para no resultar alarmantes para la población y demás. Pero bueno, yo creo que es una buena medida, en realidad. ¿Vosotros cómo lo veis? Por aquí Oliver
Comenta, el coronavirus es parecido a la gripe y solo es mortal para la gente con defensas bajas o gente de tercera edad. Sí, en teoría sí. Pero bueno, Fatalis comenta por aquí, ya la mayoría de personas no tienen riesgo, el problema es que se convierta en pandemia y se asiente como un virus permanente, y entonces pasaríamos a hablar de tener catarro o gripe a tener coronavirus como algo común, y por eso hay tanto alarmismo en evitarlo. Pues sí. Y al final, el problema de todo esto es todo por culpa de países que se dedican a comer lo que no tienen que comer. Y ahí los chinos la han cagado pues bastante. Pero bueno, no vamos a hacer comentarios racistas, ni vamos a comentar de forma xenófoba la estupidez de comer una puta sopa de murciélago. Pero bueno, son sus costumbres y hay que respetarlas, recordémoslo. El caso, que la cosa pues cada vez está siendo más grande en general en todo el mundo. Yo no sé cómo lo estaréis viviendo en vuestros países. Los que veáis esto en diferido, pues podéis comentarme en los comentarios cómo estáis viviendo vosotros el tema del coronavirus. Pero ya os digo que aquí la verdad es que cada vez la gente se está volviendo más loca y se están, vamos, poniendo como histéricas, la verdad. Cuando es que realmente el día a día yo no lo veo tan grave, pero bueno. Quizás sea que yo soy demasiado dejado, lo siento demasiado pancho, no sé, demasiado tranquilo. Pero no sé, no lo veo todavía como para que cunda el pánico. Joder, la tontería de que no panda el cúnico, se me ha quedado la tontería esa. Chinos, sí, chinos. Irónicamente ahora mismo mi compañero de piso, el nuevo, es un chino. Pero bueno, por suerte no habla español y no se tiene por qué enterar de todo lo que pueda decir ahora mismo. Aunque de hecho este tipo de cosas ya las he comentado con él, a ver cómo lo vivía él. Porque la verdad es que están haciendo bastante bullying a los chinos aquí en Japón. Ya más del que se hace de costumbre, básicamente. Ahora, por ejemplo, tienen prohibida la entrada a ciertos sitios. Cogen y tienen un cartel que es muy xenófobo, pero dice que se prohíbe la entrada a chinos en algunos sitios. Y yo qué sé, de que gente que le ve le reconoce como chino y que pues le evita. Hoy de hecho ha sido la primera vez que le veo sin mascarilla. Estaba aquí en la habitación colocando cosas y ha sido la primera vez que le he visto sin mascarilla. Hasta ahora siempre la llevaba puesta. Oliver, aquí no hay casos porque se restringió la entrada a chinos y gente de países asiáticos. Bueno, pero es que ahora mismo no lo tiene solamente asiáticos. De hecho, es que por ejemplo en España llegó por culpa de los italianos. Lo pillaron los italianos en Italia y la gente que viajó a Italia y luego los que fueron para España pues lo llevaban con ellos. Y por culpa de eso pues así llegó a España. Al final la tontería es que por mucho que cierres fronteras y demás, una persona que haya ido a cualquier uno de esos países, aunque sea tu propio compatriota, lo puede llevar consigo. Con lo cual no consigues nada cerrando las fronteras. Ahora ya no. Lo que tenían que haber hecho de primeras era que todos los que estaban en Wuhan y habían pillado la mierda esa, pues se hubieran quedado allí y a tomar por culo. No que permitieran viajar libremente a la gente, o como, yo que sé, el gobierno japonés que decidió traer aquí a ciudadanos japoneses que estaban ubicados allí, y cuando llegaban aquí pues se negaban a hacer las pruebas para saber si daba positivo o no daba positivo y poder salir a la calle tranquilamente. O sea, te traen del puto país, te traen del puto mal, te salvan la vida y todavía tienes los santos cojones de decirle no, me niego a que me hagas las pruebas. Es que no sé, huevazos así de grandes, así. Yo cuando leí eso dije, pero me cago en Dios. Luego tomaron medidas y dijeron que les hacían firmar un contrato de que si les traían tenían que someterse a hacer las pruebas. Yo, coño, macho, no lo podías haber pensado primero eso, ¿no? ¿Qué va? Oliver, sí, por eso también montaron controles en el aeropuerto. Sí, de hecho es que, mira, cuando yo volví a España hace una semana, dos,
No me encontré con un control en España, no me encontré con un control en Dubái y no me encontré con un control aquí en Japón al volver tampoco. Y yo me quedé flipando. O sea, ya aparte de el hecho en sí de que me pude traer cosas que no debería de traer, y aparte yo no tuve ningún problema. Yo cogí y dije, en el papelito que te mandan cubrir, yo puse, traigo un bocadillo de jamón. Y supuestamente no se puede entrar con jamón. Pues yo le puse que tenía un bocadillo de jamón y me dejaron pasar tranquilamente. Pero ni me revisaron nada ni nada. O sea, que podía haber traído tranquilamente una pata entera que ni perros policía ni nadie me registró la maleta. De hecho, la maleta venía bien envuelta y es que no estaba ni abierta ni nada. No sé. Yo hay cosas que no entiendo, la verdad. Realmente, a ver, sí, para mí me vino de puta madre porque puede traerme cosas, pero no sé. Lo mismo que yo me traigo... Me está poniendo nervioso este papelito aquí en la cámara. Me cago en Dios. Ya está, fuera. Lo mismo que yo traje eso, que simplemente es comida y que era para consumo propio, es que aquí cualquiera se puede estar metiendo lo que sea. Y a saber dónde vamos a acabar. Ese es el problema. Aquí son los paranoicos porque si entra al país sería un caos ya que el sistema de salud es pésimo. Pues... bueno... Por cierto, ¿en tu país, Oliver, el sistema sanitario es gratuito? ¿Es como en España, gratuito o se paga? Porque de hecho no estoy muy puesto en el tema. Creo que tú eras... uruguayo, creo, no me acuerdo. No me acuerdo de qué país eras. O paraguayo o... algo así era, no me acuerdo. Pero el caso es que era lo que comentaba antes Fatalis. Aquí en Japón, si tú das positivo en coronavirus, te tienes que hacer cargo tú por cojones de las facturas médicas y demás, o te lo cubrirá el gobierno. De todas formas, no me gustaría comprobarlo en primera persona, la verdad. Pero sí que podría buscar algo de información para hablar sobre ello. Oh, y hablando de esto, espérate. Que claro, no hemos comentado una de las cosas más relevantes que ha habido estos días también, hablando del tema del coronavirus. Lo que ha pasado con Thorman. Que tampoco es que haya sido la hostia, pero... o sea, no se le ha dado mucho bombo en el país como tal. O sea, la gente ha dado más bombo en España el hecho de que haya salido en un programa aquí, un caso aislado. De hecho, tú buscas en las noticias algo de todo esto y no te sale. Porque estuve buscando a ver si realmente había habido algo así de revuelo y tal. Y ni preguntando a gente ni nada, la gente no se enteró de nada. Un programa aislado, le hicieron la entrevista y ya está. No hay para tanto. Los que no hayáis visto el vídeo, pues echarle un vistazo. Básicamente hizo una canción parodia de todo el tema del coronavirus. Y diciendo, yo qué sé, ¿cómo era? Que si te cruzas con un chino, que te alejes de él. Y si es coreano o japonés, pues que la misma mierda es, básicamente. Que te alejes de ellos. Y el caso es que, bueno, este chaval tiene su peculiar forma de hacer humor. Y realmente va en el mismo tono que siempre ha hecho las canciones. Desde Soy Cani a, yo que sé, Soy Pijo, Jesucristo, el Robo del Futuro, demás. Son críticas desde un punto de vista muy ácido. Y no sé. Me hizo gracia que de primera se lo tomaran como racismo. Como comentaba bien él. Japón, criticando el racismo hacia ellos. No están precisamente para hablar, la verdad. Pero, no sé, tampoco me pareció que fuera en clave de hacer daño, ni mucho menos. De hecho, me parece una crítica, como dice él, muy bien. Y es muy... ¿cómo se dice? Ginico, mierda. Irónica. Es irónica por el tema de esto, joder, y el propio racismo hacia todo lo que fuera asiático. Ahora ya cualquiera tiene el coronavirus, con lo cual a tomar por culo. Ya no te sirve alejarte de un asiático. Te acerques a quien te acerques, lo puede tener. El caso es que, bueno, pues le dieron un poquito de bomba ahí a la tele y demás. Y bueno, yo creo que la entrevista seguro que se la hicieron un poco más larga de lo que salió. Le dejaron las
las respuestas ahí muy cortadas y demás. Pero bueno, fue entretenido, la verdad. Fue entretenido saber que realmente les llegó hasta ahí. Yo no sé si a alguien le pasaría el vídeo a los del programa o simplemente les aparecería algo relacionado o lo que sea. Pero joder, es gracioso. Pero bueno, que sigan en su clave de no enterarse de nada, de no pillar los sarcasmos y demás aquí en Japón. Que por suerte, recientemente la gente joven que yo estoy conociendo, al menos sí son capaces de pillar ese tipo de humor. Los que tienen por lo menos experiencia con el extranjero, ya sabéis. Los que son puros japos no lo pillan. Por ejemplo, yo que sé, ayer cuando fui al evento conocí a uno que vivía en Mongolia y me comentaba que había temperaturas de menos una burrada de grados, o sea, estaba prácticamente congelado, no sé si me dijo más de menos 40 y pico grados y yo me quedé en plan, ¿cómo? Menos 40 y pico grados, ¿me estás diciendo serio? Y coge, me lo enseña en el teléfono, temperatura de Mongolia en ese momento y yo, ¿what? Y sí. Y luego no me acuerdo cómo fue con otro chaval hablando del tema. Y yo, sí, vive en un país muy caliente. Y se me queda así mirando. Y dice, no, si hace mucho frío. Y yo, ya. Era ginico. Era sarcasmo. Y dice, sí, ja. A veces me parecen tan adorables. Son como niños tontos. Son como niños con algún problema de deficiencia. De deficiencia psicológica o algo. Que tienen Asperger en plan Sheldon Cooper o algo así. Pero no sé. Es muy divertido, la verdad. En ese tipo de situaciones es divertido. Cuando realmente lo estás haciendo con alguien de confianza y se te quedan con una respuesta así, es en plan facepalm, te dan ganas de coger y hacer paz. No. Por favor. Y a ver, ¿qué más os cuento? ¿Qué ha pasado esta semana? Creo que ya no me he dejado nada más en el tintero, aparte de todo esto de lo del coronavirus, la crisis del papel, lo de las raquetas y la propiedad privada, cierre de espacios, eventos. ¿Qué más? Creo que no me queda nada más. Preguntarme si tenéis alguna duda y si no, pues podemos proceder a ir despidiendo el directo, aunque no lleguemos a la hora, ya sabéis. Y y bueno, de cara a esta semana, pues a ver. Sí, bueno, también os comenté lo del proyecto nuevo donde iba a trabajar y a ver lo que me depara esta semana. A ser entretenida. Por cierto, ya no estoy malo. Un gran punto a favor. Pero igualmente, después de estar una hora aquí hablando, me cago en Dios, me queda la garganta siempre jodidísima. Entre que se me seca y demás, me quedo aquí, vamos. Eso, que a ver lo que me depara esta semana con el nuevo proyecto, a ver cómo consigo liderar. Será la primera vez que lidero un proyecto yo solo. Así que bueno, a ver. Si no, dependo también del superior que tengo aquí. Que ya me dijo que no quería saber nada. Me dice, yo no tengo ganas de saber nada. O sea, tú ocúpate de ellos y a tomar por culo. Yo no tengo ganas de andar diciéndoles ni dónde está el baño ni mierdas así. Y yo, coño, pero es que es tu trabajo, cabrón. Dice, no, tú te ocupas de ello, que lo vas a hacer muy bien. Y yo, bueno, pues vale. Cuenta para la próxima un chiste en japonés. ¿Para la próxima semana dices o que le cuente un chiste en japonés a algún japonés? Porque eso sí lo tengo hecho. De hecho tengo tres chistes claves que son tan sumamente absurdos que a la gente le gusta. Y después de cuando estaba enseñando inglés y demás a los críos, de enseñarme juegos de palabras también muy jodidos,
Que es que algunos no los cogen, y los japoneses, ¿eh? O sea, se los haces y se quedan en plan, no lo entiendo. Y no lo pillan. O sea, se lo tienes que explicar y dice, hostia, sí, 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 es muy bueno, no sé qué. Oh, sí, sí, me recuerda a cuando iba al colegio, hacíamos ese tipo de bromas. Así que, bueno. Supply, vas a ir a por el N2-1. No, ni de broma. En julio no. En diciembre quizás. Me lo estoy tomando con muchísima calma porque de hecho, yo ya lo dije, que una de las razones para estudiar para N2, yo ahora mismo tengo el N3, una de las razones para estudiar para el N2 sería para encontrar un trabajo, que fue lo que tenía pensado hacer el año pasado. Estudié para el N3 y iba a estudiar para el N2 en diciembre. Pero bueno, voy corto de kanji y demás. Y aparte no estoy estudiando kanji últimamente. Estoy bastante liado en el trabajo como para ponerme a estudiar kanji. Y debería. Debería porque hoy, por ejemplo, estuve tocando un poco y se nota. Se nota la falta de estudio. La verdad que llevo casi un mes. Igual no casi, igual un mes. Sin estudiar demasiado. Y se ha notado. Se ha notado el bajón, vaya. Vale, pues muy bien, Oliver. Para el próximo directo lo tendré en cuenta. El contar chistes y demás. No tengo... Cristian pregunta, para el siguiente proyecto, ¿con qué tecnología usarás? No tengo ni idea. Es que, como te digo, no me han dado ningún detalle. Solamente me han dicho, va a haber un nuevo proyecto, vas a estar a cargo, y va a ser aquí. Pues primero me iban a trasladar a otro sitio y, de hecho, el viernes a última hora me dijeron, no tienes que ir a ningún sitio. Porque dije, oye, darme detalles porque es que no sé lo que tengo que hacer. Va a llegar el lunes y no tengo ni puta idea de dónde tengo que ir. Dice, no, aquí a la empresa. Y yo, vale, de puta madre. Entonces no tengo problema. Puedo seguir utilizando el pase que tengo para ir hasta la empresa, vaya. Supply, ¿cuál es tu plan en Japón a largo plazo? ¿Quedarte en Tokio o irte a otra ciudad? Pues en principio quedarme en Tokio. De hecho, este año, mi proyecto de este año es aprender. Aprender cómo funciona una empresa japonesa, aprender a trabajar en una empresa japonesa, defenderme como buenamente pueda en un ambiente en el que todo va a ser en japonés, menos en este proyecto que va a ser en inglés, pero hasta ahora siempre ha sido todo en japonés. Y a partir de ahí, mejorar mi japonés de cara a lo que me vaya a ser útil. Porque sí, estudiar para el N2 es muy bonito, pero hay muchísimas cosas que no voy a utilizar. Y vocabulario que probablemente no voy a utilizar. Entonces, estoy también estudiando vocabulario técnico y aprendiendo cosas técnicas que sí me vengan mucho mejor para el día a día y de cara a desempeñar pues mi labor como tal. Oliver, yo este diciembre le entraré al N5, pues mucha suerte, ánimo y a tope por ello. Se tenía que haber entrado antes, pero me lo pasé. ¿Cómo diferirías este año de Working Holiday? Pues es que en realidad ya ha pasado el año. Y la verdad fue muy fructífero. O sea, creo que sí que podría comentar esto con más detalle en el próximo vídeo. Me lo anotaré. Haciendo un especial hincapié a lo que ha sido el Working Holiday, hablando de anécdotas de lo que ha sido mi trabajo. Porque en realidad, a ver, yo vine con una intención y era poder buscar un futuro. Un futuro para mí, para mi familia, el poder desempeñar mi labor como programador, ya que en España no encontraba trabajo, concretamente en Asturias no encontraba trabajo de programador. Y irme a vivir a Madrid o Barcelona no lo contemplaba por diferentes inconvenientes, no me iba a sentir cómodo allí. Prefería venir aquí, mejorar mi japonés, trabajar mucho más cómodo aquí y poder optar a mayores oportunidades laborales. Y no me arrepiento para nada. O sea, ha sido una decisión muy difícil, he tenido que renunciar a muchas cosas, pero por ahora no me arrepiento. Es muy duro, pero bueno, lo intento compaginar como buenamente puedo.
Pero lo que fue el año en general fue muy fructífero, aprendí muchísimas cosas, cumplí los proyectos según me los iba proponiendo. Quizás no de la forma que esperaba, porque de primeras, bueno, pues dije que quería ya encontrar trabajo de programador, no tuve suerte porque necesitaba el puto Noken. Y hasta julio no podía hacer el examen, y hasta septiembre, octubre no podía recibir la nota del examen, con lo cual, por eso tuve que dar clase de japonés, de inglés. No me quedaba otra que trabajar en la escuela. Cristian, ¿tu horario es partido? No, yo no voy a casa. Yo prácticamente, bueno, prácticamente no. Yo estoy todo el día en la empresa. Tengo una hora de descanso y luego para tocarme las narices el tiempo que me dé la gana. Pero estoy todo el día allí, vaya. Supply, ¿por qué no ir a Osaka, Nagoya, Yokohama? Pues de primeras lo tuve muy claro. Mi intención era trabajar. Y para trabajar, Tokio ofrece muchas más oportunidades laborales que cualquier otra ciudad. Hay más gente, hay más oportunidades laborales, con lo cual también los salarios van a ser más altos y el nivel de vida más o menos va a ser similar. Puede ser un poquito más cara la vivienda y demás, pero tampoco difiere demasiado. Por ejemplo, en Osaka, si tuviera un piso para mí solo, tranquilamente 50.000 yenes, 60.000 yenes sería lo que estaría pagando, igual que estoy pagando aquí. Y el sueldo, pues probablemente fuera un poquito más bajo y saldría más de fiesta, con lo cual no me centraría en mi proyecto, que es trabajar y mejorar especialmente como programador y el japonés. ¿Que echo de menos Osaka y mi vida allí hace 2 años? Sí, pero no es lo que me toca ahora. Ahora lo que me toca es formarme y adquirir experiencia laboral. Oliver, he oído que España está en un mal momento. España lleva en un mal momento desde el 2008 prácticamente. Llevamos jodidos ya bastantes años. Yo la verdad es que no veo que la situación mejore, mucho menos en mi región. No va para bien. Y si ya no iba bien antes y ahora va peor. Y el futuro que depara es peor. Y más, ahora que van a sacar nuevas leyes bastante chungas que no me hacen ni puta gracia, pues no apetece estar allí, la verdad. No es lo más conveniente ahora mismo España como tal. Pero bueno. Aquí tampoco todo es solo lo que reluce, también os digo eso. Tiene sus cosas malas, evidentemente. Tanto a nivel personal como a nivel general. A nivel general, bueno, pues ahí está lo del coronavirus, entre otras cosas. Pero creo que la situación está mejor aquí que en España. Por eso me decidí quedar aquí y aprovechar la oportunidad, la verdad. Y joder, parece que ahora la cosa cuando estoy acabando el directo es cuando se anima. Ya sabéis que, joder, aprovechar y preguntarme o dejarme las preguntas escritas para el próximo directo. Y directamente pues ya puedo empezar a hablar de ese tipo de cosas, aparte de los planes que yo ya tenga. Y nada, con esto creo que vamos a ir acabando ya el directo. Muchas gracias a los que os habéis pasado por aquí. Vamos a contestar la última pregunta de Supply. Dice, ¿qué haces cuando te falta motivación para estudiar japonés? ¿Cómo estimulas la motivación? Pues sinceramente no es que me falte motivación para estudiar, porque realmente cada día estudio. O sea, lo que me falta motivación es para coger el puto teléfono y ponerme a estudiar vocabulario. Lo que me falta motivación es para coger la tablet, como hacía antes, y ponerme a estudiar gramática, y hacer ejercicios, y hacer este tipo de mierdas. Pero estudiar como tal, cada día estoy aprendiendo palabras nuevas. De hecho, esto lo enseñé en otro vídeo ya, la aplicación de Takoboto. Yo tengo, a ver si lo veis. Bueno, pues aquí hay varias listas, ¿vale? Esto es de un manga que estaba leyendo, puro en japonés, pues todo el vocabulario que no entendía lo añadí. Esta primera de aquí que no se ve bien, pues es el vocabulario de enero. Esta, pues, vocabulario de febrero. Ahora que estamos en marzo, pues empezaré haciendo una lista nueva. Y cosas así. Y así es como voy aprendiendo palabras y añadiendo contenido un poquito a lo que tengo. Lo que es estudiar a nivel académico,
lo que sería de cara al N2, pues no lo estoy haciendo, la verdad. Y nada, ¿cómo lo podría solventar? Pues teniendo más tiempo libre o no sé, o poniéndome realmente el objetivo de ir al examen. Como os dije antes, no tengo realmente ese objetivo, así que tampoco me da más, no tengo prisa por aprender. No es como antes, que era, necesito sacarme el N3 por lo menos para presentarlo en las entrevistas de trabajo, y esa era mi motivación. Lo estudié, lo saqué y a tomar por culo. Y a seguir. Así que bueno, esa es la última pregunta. Ya estamos en la hora del directo, ya hemos llegado a una hora. Así que venga, vamos a ir despidiéndonos ya. Que muchas gracias a los que os habéis pasado por aquí. Que os espero, ya sabéis, como todas las semanas, todos los domingos, a la misma bat hora, en el mismo bat canal, en el mismo bat puto sitio. Bueno, la semana pasada no fue en el mismo bat puto sitio, pero da igual. El caso es que en internet, exactamente, el sitio es internet, que es muy grande. El caso, que nos vemos la semana que viene. Y ya sabéis, dejarme escrito si queréis que os conteste alguna pregunta de cara a la semana que viene. Y a ver si puedo preparar el otro vídeo que estaba preparando, ¿vale? Eso, que tengáis una buena semana. Los que todavía tengáis día por delante, que tengáis también un buen día. Y nos vemos la próxima semana. Bye.